¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Es como siempre un placer para todos nosotros, los periodistas de Nos Cogió la Noche, estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por siempre preferir este programa, la primera mesa de trabajo y de opinión de Antioquia para el mundo, porque sabemos que nos ven en otras partes del planeta, no solamente en Colombia, sino en otras regiones, de acuerdo a la sintonía que nos reportan todos los días. Hoy tenemos muchos temas, como siempre, muchas noticias, temas políticos, Liliana, que se han movido mucho. Temas de orden público, lamentable, Duber, otra vez temas en el Bajo Cauca antioqueño con la guerrilla del ELN, lo hablaremos un poco más adelante. Y les quiero contar que nuestro director Nacho López no se encuentra hoy con nosotros, está realizando otras actividades. Lo tendremos mañana y más adelante tendremos a otros integrantes de la mesa porque poco a poco van llegando. A medida que se van desocupando. Poco a poco se van integrando. Se van integrando aquí a la mesa porque están en sus ocupaciones, están Liliana y Duber por el momento acompañándome a mí para no dejarme tan solo. Pero ya viene por allá Julián Barrientos, también va a entrar José Gil en cualquier momento. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Hablemos, Liliana, comencemos hablando de cosa política porque hoy hubo avales para... Coavales, digámoslo así. O sea, porque ya tiene el candidato, ya tiene un aval de su partido, Partido Liberal. Señor. Estamos hablando de Aníbal Gaviria. ¿Y recibió el coaval de quién? Pues sí, Germán, vea, le cuento que hoy también ha estado bastante movida la política antioqueña con varios candidatos. Aníbal Gaviria, recuerden que tiene el aval del Partido Liberal y había solicitado el aval del partido Alianza Verde. Pues resulta que recuerden que en este partido Juan Felipe Palados estaba disputando este aval con el señor Iván Mauricio Pérez. Juan Felipe Palados lo había solicitado hace cerca de 5 meses. Efectivamente, el día de ayer el partido decide darle el coaval al candidato Aníbal Gaviria que va a la gobernación de Antioquia, pero ya le voy a decir qué pasa con estos dos personajes. Con Juan Felipe Palados, anuncia, ahí lo están viendo ustedes, que es el primero que se ve en la fotografía, anuncia que será el candidato oficial por el Polo Democrático a la gobernación de Antioquia. Es decir, no se quedó sin aval, no queda por fuera de la contienda. ¿Del Polo? Del Polo. ¿Y ese movimiento ahí como tan extraño? Pero, bueno, yo diría que ellos han hablado acerca de, incluso si se hizo una reunión donde tenían como alguna intención de formar una unión, de mirar a ver si entre Alianza Verde, el Polo, la Colombia Humana se lograba escoger un único candidato, pues él va a presentar su candidatura precisamente como con esta coalición que, como les mencionaba, está el Polo, la Colombia Humana y otros partidos o movimientos alternativos. Lo que nos preguntamos es qué va a pasar con Iván Mauricio Pérez, porque me comuniqué con él y hasta el momento no me ha dado respuesta. Si él continúa por el movimiento por el cual se está presentando, recuerden que es el movimiento del que hace parte Fajardo, Compromiso Ciudadano, o si efectivamente se une a la campaña de Aníbal Gaviria. Diría uno que si el partido Alianza Verde decidió darle la bala a Aníbal Gaviria y uno de los pesos pesados, por así decirlo, de este partido es Sergio Fajardo, diría uno que si eso se dio, asume uno. No estoy diciendo que así sea, que el señor Fajardo estaría apoyando a Aníbal Gaviria. Recuerda que ellos hicieron una alianza en años anteriores para poder llegar al poder, pues nada raro que pues en esta ocasión también se dé esa famosa alianza. Recuerda que también, Germán, nos habían contado que la fórmula era Beatriz Rabe, Aníbal Gaviria. Todo pareciera indicar que pues esta fórmula será que les va a funcionar, no sé. Ya con eso Aníbal Gaviria queda con coaval del partido de la U, coaval de Cambio Radical, por lo menos en Antioquia, y el coaval del partido Alianza Verde, más su movimiento, más el aval del Partido Liberal, va uniendo fuerzas por lo menos de los partidos. Pero sí muy raras como esos movimientos, porque uno pensaría que el señor Iván Mauricio Pérez, candidato de Fajardo, pues Fajardo tiene más afinidad con el Partido Verde, a pesar de que no es directamente, digamos que integrante del partido, pero sí han tenido afinidad, y uno pensaría que el aval sería para él, o el coaval. Se lo dan a Aníbal Gaviria, que es liberal, y entonces el señor Oscar... ¿cómo es? Iván Mauricio Pérez se va a quedar mire, tanto con los tres poder, cosechos. Tanto poder tiene Sergio Fajardo Valderrama en el partido Alianza Verde, que recuerden que el partido tenía un candidato directamente del partido, que era Jaime Cuartos a la alcaldía de Medellín. Y muchos aseguran que la fuerza, sin duda, que tiene Sergio Fajardo sobre el partido Alianza Verde es lo que hace que se le dé el aval a Beatriz Rabe, que era su candidata.
Pero si quiere, Germán, le sigo contando porque las noticias no paran ahí. Cuénteme que tiene más. que ver con el Centro Democrático y con la ASI. Recuerden que yo les había contado que ellos habían sacado un video, ayer lo vimos, tomémonos un cafecito el martes Con y Rodolfo definimos Correa. con Rodolfo Correa. Pues resulta que efectivamente ese cafecito se dio el día de hoy, lo están viendo ustedes. Alfredo Ramos con Rodolfo Correa, Alfredo Ramos, candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, y Rodolfo Correa, candidato a la gobernación de Antioquia Por la ASI. Pues resulta que le voy a leer, Germán y televidentes, a los acuerdos que dicen ellos que se llegan. La uno es que nace efectivamente una alianza conformada entre la ASI y el Centro Democrático para ganar la alcaldía de Medellín. Pero dejan claro lo siguiente: cada partido continuará con su proceso departamental con independencia. Ellos lo que quieren y lo que están diciendo es, pues, Rodolfo se une a la campaña a la alcaldía de Medellín con Alfredo Ramos, pero Alfredo Ramos no apoyará como tal la candidatura. Así lo interpretaría uno según lo que ellos están diciendo. Falta ver si eso sí es cierto, si es tan inocente como se ha hablado de la famosa alianza, o como muchos mencionaban ahorita, pues Rodolfo Correa pues está tratando de acercarse a un posible ganador a la alcaldía de Medellín. Dice, Rodolfo Correa y Alfredo Ramos lideran esta alianza por Medellín, basados en los principios de la confianza, el progreso y la felicidad. Con este modelo, aseguran ellos, queda demostrado que ya no son necesarias ni bombos ni platillos para contar las cosas y trabajar unidos por una causa común. Pero venga, uno se pregunta, Pregúntese. ¿por qué esta decisión? ¿Por qué Rodolfo Correa decide apoyar a Ramos? ¿A cambio de qué? O sea, Ramos gana porque le llega un sin duda apoyo. le llega el apoyo de Rodolfo Correa, las personas que lo están apoyando a él. Pero entonces, si Ramos no va a apoyar a Rodolfo Correa, sino que se va a ir, como se había hablado inicialmente, ¿Con qué le paga el favor? con Andrés Guerra a la gobernación. Seguramente se lo O sea, tendrá que pagar, obviamente. ¿eso cómo va a haber ahí? Porque es Pero que incluso sabe que se estaba o rumorando. salió Rodolfo tumbado. No. Antes Rodolfo salió beneficiado. Incluso se ¿Por estaba... qué? ¿Por qué? Porque seguramente si el señor Alfredo Ramos gana y el señor Rodolfo Correa no llega a la gobernación de Antioquia, téngalo por seguro que lo verán en un cargo en la administración municipal y se acordarán de mí. Se estaba rumorando y se estaba hablando que lo que al parecer estaba pasando era un tema de conteo de votos, cuántos me pone, de eso será que entonces a mí me tocan tantos de los suyos, de esa unión, entonces cómo nos dividimos la plática, porque recuerden que los votos también los pagan. Ellos salieron y dijeron, no, eso no es cierto, no es así. Mejor dicho, O sea, es una alianza desinteresada según según cuenta. ellos es una alianza desinteresada, ¿Y en qué piensan confianza. ustedes? ¿O será Yo digo que que ellos ya eran en muy política, amigos? no, en política no son temas desinteresados. En política usted apoya a alguien con la intención que si Sí. esa persona llega, le ayude a usted en un puesto político. Sí, esos son favores políticos. Pues sí, es que así lo hemos visto toda la vida, que se hacen aquí Mire. lo hemos dicho, lo hemos criticado muchas veces. Acuerdos programáticos, y el doctor Tobo lo decía, eso no se llaman acuerdos programáticos, sino acuerdos burocráticos. La gente no se une a un candidato cuando tiene otro La torta partido. es grande, la torta Simplemente alcanza para no se todos. une como por amor a la Por causa. amor. Simplemente es porque también le conviene hacer ese tipo de alianzas para obtener algún beneficio. O gobernabilidad. Gobernabilidad. Germán, es tan así que recuerden el caso de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín y el apoyo desinteresado que supuestamente recibió del director del área metropolitana. Recuerden que ellos se unieron finalizando la campaña y efectivamente pues el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puso en un cargo bastante importante, interesante y además que con una muy buena remuneración económica a Eugenio Prieto en la dirección del área metropolitana. O sea, las alianzas no se hacen porque sí, se hacen a cambio de... Pero venga, Liliana y Germán, discúlpeme, yo me extiendo un poquito en el tema. De los candidatos a la alcaldía de Medellín, creo que ese es un respaldo bastante importante que recibe el señor Alfredo Ramos. No sé, no lo he visto en ninguna otra campaña que ninguna otra campaña haya recibido pues como un respaldo tan fuerte. Y lo digo porque se ha visto el trabajo que Rodolfo Correa de pronto ha hecho en otras regiones. Si bien lo ha hecho también en otros municipios, pues finalmente resulta contando lo que haya en el Valle de Aburrá porque es para la alcaldía de Medellín, ¿cierto? Las personas que voten en la ciudad. Y habrá que mirar de pronto cuántos de esos votos de Rodolfo Correa, con los que él está contando, tiene acá en la ciudad de Medellín y qué tanto le puede ayudar al señor Alfredo Ramos, pues que se ve que se está moviendo bastante y que hay muchas personas que están llegando a esa campaña. Ahí el punto a favor es para
para Rodolfo Correa. Sin duda es uno de los grandes ganadores en esta alianza. Falta ver cómo se va desarrollando más adelante y si esto al final no genera disgustos en los demás militantes del Centro Democrático. Por aquí alguien nos decía, perdón muchachos, que si nosotros somos ingenuos en creer que la persona va a gobernar con los enemigos, no somos ingenuos. Sabemos con quién gobierna la gente, con los amigos, por supuesto. Lo que pasa es que no tiene nada de malo. Lo que estamos diciendo es que como los candidatos se venden ante la gente y ante los medios de comunicación como personas independientes que no van detrás de nada, simplemente eso es una cosa que lo que dicen públicamente y otra cosa es lo que acuerdan bajo la mesa. Por supuesto que uno gobierna con los amigos, eso es obvio. Eso no necesita uno tener el coeficiente de Andrés Felipe Arias para darse cuenta que eso es así. Germán. Pero simplemente es porque tienen un discurso en público, pero a la larga, bajo la mesa de las negociaciones privadas que no ve nadie, pues las cosas han a otro precio, eso es a lo que nos referimos. Para mí, Aquí está saludos, Miguel Ángel Morán, que buenas acaba ya de tardes para llegar. todos. Para entrar en el tema que estaban nombrando, a mediodía hablábamos de que Rodolfo se arrimó al árbol que más sombra está dando en ese momento, y es que Ramos es uno de los favoritos para ganar la alcaldía. En ese momento algunas encuestas lo ubican en la primera posición. Al menos la última barre. Exacto, y Rodolfo Correa venía con unos videos algo que no gustaron en redes sociales, unos videos que en el tema de la bandera LGBTI, en el tema de Santrich, videos que no gustaron y que de pronto lo pusieron en una posición muy incómoda. Pero para unos, para porque algunos, tiene... sí. Exacto, con pero ese video le tocó arrimarse a ese árbol, como le digo yo, para ver si con eso puede, no sé si lo impulse para la gobernación, pero sí, como lo mencionan ustedes, para buscarse alguna secretaría, buscar algún tema en la alcaldía de Medellín. Pues yo Bueno, no sé aquí- ustedes, pero a mí la verdad esa alianza como que no me pega mucho. La verdad no Es los que no veo llega- como ni siquiera compaginados. La verdad no sé en qué momento No nació, tienen que pero estar bueno. compaginados, es que van detrás de otra cosa, Julián. Sí, eso no, a la larga no es necesario que piensen igual. Alianzas programáticas, dicen ellos, y el doctor Tobo nos dice que son alianzas burocráticas. Juan Carlos nos dice, ¿se volaron todos o nos cogió el taco? Sí, Juan Carlos, faltaban algunos, pero ya está mesa completa. Mire, ya llegó José Fernando Gil, Miguel ya acaba de intervenir y Julián también, así que ya estamos. Decíamos que, para seguir hablando rápidamente del tema político, para cambiar de asunto, que en las últimas encuestas aparece Alfredo Ramos barriendo por mucha diferencia con respecto a los que están inmediatamente después de él. La cifra es bastante alta con respecto al segundo, al tercero y hasta el cuarto, Liliana. Sí, Germán, vea, pues es otra encuesta reciente que sale del Centro Nacional de Consultoría. Esta la contrata la gran colombiana Gol y se hicieron 4 preguntas. Se hizo entre el 12 y el 17 de julio. Pues ellos mencionan que el margen de error es de 4,1 y de confianza del 95%. Y vea los resultados, Germán, que usted menciona que arrasa a Alfredo Ramos, pues efectivamente se dice que por cuál de ellos votaría si las elecciones fueran mañana. Alfredo Ramos pues tiene una votación según esto del 28%, Juan Carlos Vélez del 9%, le va, diría uno que muy bien a Juan Carlos Vélez, a Ahí comparación, en esta encuesta, comparación En esta de encuesta, votos. claro. Aquí como con su nadadito de perro, como dicen coloquialmente las personas, no se ha visto mucho por ahí, pero parece que calan las encuestas. Pero nosotros que lo tuvimos acá, todo hay que decirlo. Un candidato estructurado que tiene clara la ciudad, propuestas por lo menos concretas. Santiago Gómez tiene un 7%, Daniel Quintero en esta sorprende porque está muy por debajo, casi siempre estamos acostumbrados a verlo de segundos, aquí está entre segundo y tercero, aquí está de cuarto con un 6%, Beatriz Rabe con un 4%, Juan David Valderrama con un 3%, César Hernández con un 1%, no sabe, no responde un 20%, ninguno un 14% y voto en blanco el 8%. Cuando se habla si lo conocen o no, dicen que Alfredo Ramos lo conocen el 54% y también habla de su imagen positiva en un 39%, más alta que el resto. Juan Carlos Vélez, un 29% dice que lo conoce, imagen favorable un 16% y Santiago Gómez, un 20% dice que lo conoce, imagen positiva un 14%. Y Daniel Quintero, para que lo dejemos ahí, un 16% si lo conoce, imagen positiva un 11%. José está ¿Usted no que le se quiere habla. dar la palabra a José Gil que No, está estaba aquí? terminando esos datos. A ver, José. Una preguntita, ahí como que se volvieron a sacar a Jesús Aníbal Echeverry. Jesús O sea, Aníbal lo están Echeverry. sacando a punta de encuestas. Oiga, pero eso parece, eso
le parece uno como curioso. Cuando ¿Usted está no era insinuando que no se candidato- merece estar ahí punteando? No. Pues, sino- marcando. No, sino que cuando aparecen las encuestas marca bien. Y cuando Pero ya allá aquí lo van dos sacan de encuestas. todas Cuando las no era encuestas. candidato Mejor dicho, aparecía, cuando no ahora tenía- que sí es candidato y que es está firme correcto. ya Ah, no. que Ya lo no están aparece. dejando por fuera, Por quiere decir fuera. usted. O sea, no lo incluyen en la No lo en la incluyen, sí, encuesta. señor. Pero mira y que en que- las encuestas anteriores siempre aparecía de tercero. Lo que le parece uno curioso es que en estas ni suena, ni truena, ni relampaguea, y fuera de eso hay que decir algo. Algunos candidatos como Juan David Valderrama y César Hernández en otras encuestas habían quedado por fuera, en estas los siguen incluyendo. Yo no sé, aquí de maliciosa diría uno que se encuentra una cercanía entre algunos de esos candidatos con el actual alcalde de la ciudad de Medellín, no sé. Es que Y mira, con eso de las encuestas. Lo de Santiago Gómez, que no ha sido muy sonado, pero aquí lo favorece con un 20% de favorabilidad o de percepción Imagen positiva, positiva. y un 7% que lo ubica... No, es un 20% que sí lo conoce, imagen positiva, Ok, un 11%, perdón. un 14%. Y tiene también un 7% que lo ubica por debajo de Alfredo Ramos y Juan Carlos Vélez, arrastra un poquito, que es el candidato de Fico. Bueno, Y lo le- cierto es y- que el partidor es este sábado. Y yo haciendo un análisis de lo que hemos podido obtener en la mesa con las campañas. Está y- haciendo análisis político, Duber. no político, sino Ya. digital. ¿Por Ah. qué? Analista. Porque mire, la mayoría Es la de los, silla. o muy buena parte de esos candidatos que han estado acá en esta mesa nos han hablado que no van a gastar mucho en el tema de publicidad, en vallas, volantes, el tema impreso, sino que va a ser mucho el tema digital y muchos le están apostando al tema de la publicidad digital. Entonces uno se extraña porque la ciudad usualmente uno en esta época ya comienza a verla de pronto con mucha valla, con mucho volante, con mucho afiche, pero creo que esto va a ser algo muy diferente porque esas campañas le están apostando mucho al tema de la publicidad, pero en la web, ya sea en YouTube, en Facebook o en todas estas plataformas digitales. Pero- Creo que será como una parte de lo que vamos a ver, tener la oportunidad de ver en estas elecciones. Yo digo que la publicidad se trasladó fue al tema ecológico y ambiental, porque lo que ya vemos es muchas maticas, muchas planticas, muchas hojitas por ahí repartiéndolas en estaciones de metro, y yo creo que esa es la estrategia, cambiar el papel por las materitas y todo este tema, pues como para llamar la atención de la conciencia ambiental. No, yo no lo veo, yo Bueno. tengo con Julián muchas diferencias, porque miren, no lo veo de esa manera. A ellos no les importa lo ecológico, les importa es que los conozcan. Claro, y dejar dónde ese- está hoy la competencia por darse a conocer? En las redes sociales, desde ese punto lo leo. Bueno, vamos a dejar el tema político por el momento porque seguramente tendremos mucho más que hablar Pero, sobre Germán, esto. una anotacióncita Entonces no final. vamos a dejar el tema político porque José dice que no. Y no es por demeritar los muy buenos resultados de Alfredo Ramos, pero hay algo que me parece muy simpático, por decirlo menos, de lo que nos entrega Lili, que vale la pena notar. Esta encuesta nos la entregan los amigos de Valora Analytic. El conocimiento que tiene Alfredo Ramos, de más del 50%. Se pregunta uno, ¿será que lo están confundiendo con el papá? Con el papá. Porque tiene un reconocimiento demasiado alto comparado con los otros Para ser candidatos. tan desconocido. Para ser, digámoslo así, tan joven en política, ¿no? Sí, Tan porque joven lo que haciendo recordamos de su paso por la política es haber sido senador. política. Sí. Digamos que es lo único, porque lo otro lo hizo en el sector privado, pero como que diga a la gente pues que lo conoce mucho, pues, así tan fácil, pues es complicado. Se lo preguntamos creo que aquí, de si lo de ser el candidato de Uribe, lo de ser el hijo de Luis Alfredo Ramos, pues no sabemos si en efecto será que la gente lo confunde con Luis Alfredo Ramos, el exgobernador Y de que, Antioquia. Germán, en, Vamos a en seguir nuestros hablando. casos, los senadores no es que sean muy significativos y que gocen de mucha popularidad en las regiones. Y ahora menos. Ni los senadores ni los representantes. Los eligen por unas maquinarias, en buena parte, pues, gente muy puntual, lugares muy puntuales, pero no es que gocen, pues, como de la gran popularidad en las regiones, en los departamentos. Creo que conocen más incluso a los concejales. Vamos a cambiar de tema, si ustedes me permiten, porque yo quiero que hablemos antes de contar cada una de las historias de ustedes, que nos tienen mucha información, que hagamos ahora sí como un debatico sobre esta noticia de la disolución de la sociedad, la concesión de Ruta del Sol y el anuncio del gobierno nacional de asumir 1,2 billones de pesos de deudas que tiene el consorcio con la banca nacional. Yo quiero que José Fernando nos explique un poquito más del tema, hablemos un poquito porque eso molesta a mucha gente. Por ahí escuchábamos a el
el superintendente de Industria y Comercio, creo que Felipe Robledo. Pablo Felipe Robledo, que fue un funcionario muy exitoso en ese momento en la superintendencia, sancionó a mucha gente y él estaba diciendo por qué tiene que pagar el gobierno o el Estado las deudas que son adquiridas por los particulares. Y eso es lo que no le gusta a la gente, lo que no nos cabe en la cabeza. Lo mismo que pasó con Electric Caribe, que aprobaron en el plan de desarrollo un artículo para que paguemos todos lo que pasó con el Electric Caribe, y ahora más adelante nos van a hablar de la ley de punto final, que es lo de las EPS también, que parece que es que como que en términos generales nos están metiendo la mano al bolsillo, ¿o no, José? Sí, señor. Es que no se entiende en un país donde nos han dicho que la situación económica no está bien, que las finanzas, que hay que recaudar recursos por donde sea, porque hacen falta, porque se iba a hacer una reforma tributaria por la necesidad de recursos, que de un momento a otro salga y se le responda a algunos que se les debe, pero que se termine respondiendo con el recurso o con los recursos de todos, porque ese 1.2 billones de pesos obviamente van a salir del presupuesto de otra cantidad de necesidades que tiene el gobierno nacional. Y uno sabe que en este momento, usted sabe, y ayer era ayer que nos lo mencionaba el abogado, que se viene una reforma pensional. Y por donde a usted le pintan reforma, le pintan es que en realidad hay recortes, se necesitan recursos, y en esto pienso que el gobierno en algunos momentos es como contradictorio, porque por unos lados aprieta, pero por el otro lado, y es cierto, son deudas que se tienen. Y pero que las tienen los concesionarios. Pero la tiene otro. La tiene otro, y la tiene otro que, por cierto, era muy rico y que supondría uno tendría con qué responder. Bueno, dos ricos. ¿Cómo? Dos ricos. Sí. Odebrecht y el señor Sarmiento Angulo. Sí. Entonces no entiende uno por qué tenemos que terminar pagando los... ¿Cuántos somos, Lili? 48 millones y medio. Porque eso a la postre lo terminamos pagando en los 48 millones y medio. Mire, lo que decía el señor Pablo Felipe Robledo, que explicó muy claramente, es que en agosto, si no estoy mal, el 6 de agosto, se define un laudo arbitral. Es decir, están en pelea esto por lo de la concesionaria y lo que ha pagado este concesionario por construir las obras de la Ruta del Sol. Realmente cruzar cuentas, saber quién le debe a quién. Eso lo define un árbitro y eso hay que esperar que se dé. Lo que se critica es que el gobierno ahora sale a decir, no, nosotros vamos a subir 1,2 billones de pesos sin esperar a que se defina por parte de un árbitro realmente si lo que se hizo y lo que se pagó ya salda la deuda con esta gente, o ellos le quedan debiendo al Estado, o al contrario. Entonces simplemente salen apresuradamente a decir que van a asumir la deuda y no le gusta a nadie. Yo quisiera que la gente nos contara aquí qué piensan de eso. Asumir deudas de bancos que adquirieron los señores de Odebrecht y del grupo Sarmiento Angulo para esa obra, pero que son deudas de ellos. Y entonces ahora el gobierno va a asumir esa deuda del presupuesto nacional. ¿Y de dónde va a salir el faltán? Germán, ¿Más impuestos, seguramente? Lo paradójico es que Odebrecht no tiene ninguna sanción en firme acá en Colombia y sigue habilitada para seguir contratando con el Estado. Además, hemos visto casos que en el Perú expresidentes han sido capturados por todo este tema de Odebrecht y aquí nos van a sacar del bolsillo plata para pagarles la deuda a ellos. Sí, aquí el tema de Odebrecht. Y el dinero es muy representativo, Germán, porque vea, el presupuesto de la nación son 258 billones de pesos. Si están diciendo que están dispuestos a pagar 1.2 billones de pesos, fácilmente están casi que hipotecando o entregando casi el 0.4% del presupuesto de la nación, que es una cantidad muy representativa para una nación como esta, que tiene un presupuesto, como le digo, de 258 billones de pesos, 160 para funcionamiento y 46 billones para inversión. Perdóneme, Julián, antes de que usted intervenga, por aquí Renzo Gitano nos pregunta, don Germán, pero ese árbitro del tema de Odebrecht, ¿puede contar con el VAR? Pues ojalá contara con el VAR para que nos mostrara realmente las jugadas bien mostradas para saber si hay o no. Las jugaditas. Las jugaditas bien mostradas para que no terminemos pagando lo que no nos corresponde. Obviamente construyeron parte de la obra, se ha construido y lo que hay que hacer es mirar si lo que se construyó vale lo que les han dado, lo que deben. Es decir, hay que hacer un cruce de cuentas, pero no hacerlo antes de que salga el fallo del árbitro. Ahora ya están diciendo vamos a asumir la deuda y confiamos en que los bancos no nos cobren los intereses, que en eso confía el gobierno, que no es tanto.
Pero de todas formas, la deuda, 1,2 billones de pesos de 1,9 billones, que es lo que valía esto, se lo va a adjudicar el gobierno nacional, pues a mí no me gusta. Yo no sé ustedes, Julián. No, Germán, pues hablando de política y Odebrecht, esta semana que anunciábamos el primer informe de violencia electoral, representantes de esta entidad pues manifestaban que tenían preocupación porque pues hay una dinámica que se está presentando, y es que muchas empresas ya no quieren financiar campañas políticas por miedo a lo que pasó con Odebrecht. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas de estas personas, muchos de estos candidatos, varios no sé cuáles, pues están buscando financiación del paramilitarismo. Entonces ahí estaban llamando la atención. ¿Paramilitarismo? Paramilitarismo nuevamente. ¿Quién denuncia que esto? Esto lo denunciaba la Fundación Paz y Reconciliación en uno de sus informes que sacó actualmente de violencia contra, candidatos a elecciones. Pues grave lo que usted está diciendo. Así es, Germán, y yo creo que esto es bien importante y que las autoridades deberían de estar investigando en estos momentos cuáles son esas campañas para que, digamos, Pues claro las que hagan sí, públicas. porque otra vez metido el tema de paramilitares en campañas políticas, bueno, guerrilla, paramilitar, grupos armados ilegales, siempre hemos visto eso lamentablemente, y siempre estas organizaciones y la misión de observación electoral llama la atención sobre esas cosas, lanzan alertas, pero al final no sabemos nada porque esas denuncias quedan en nada y ya, personas elegidas, uno no sabe con qué financiación terminan en los cargos de elección popular. Vea, Germán, y un datico a propósito de esto, pues que a la postre piensa uno que el gobierno lo haría para evitar el fallo en contra. La Nación dicen que tiene más o menos en diferentes demandas más o menos 400 billones de pesos que podría pagar. Pero en demandas en firme, estas crecieron mucho en los últimos 8 años, mucho. O sea, subieron casi de 1 billón anual a 7, 8 billones en los últimos 8 años. Entonces, demanda en firme a esta altura tienen cerca de 7, 8 billones de pesos que hay que pagar. Bueno, en fin. Y Pero eso, lo otro hay que pelearlo, que lo pague el otro. No que lo pague el otro, porque es que qué tal que yo le diga a ustedes que tengo una deuda y que me la paguen todos. Sí. Porque sí, la deuda es mía, la tengo Adivine que que la pagar vamos a yo. contestar, Germán. Que mamola, como decía un famoso político que anda por ahí como Un desaparecido. expolítico, Sí, anda muy diría desaparecido por ahí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya tenemos imágenes, Duber, de la noticia que usted nos quería mostrar. Hablamos Sí, de Germán. los carros quemados otra vez en el sector de Tarazá, otra vez el ELN. Bueno, mire, esa es otra noticia. Si quiere, comencemos por ahí. Anoche, cerca de las 9 de la noche, pues el ejército y la policía anunciaron que habían sido quemados otros 2 vehículos allí en esa vía de Valdivia a Tarazá. Esto, pues, en el sector El 15. Según precisan miembros del ELN, detuvieron varios vehículos, comenzaron a hacer disparos al aire alrededor de 10 minutos y pues procedieron a prenderle fuego a los 2 vehículos pues, que incineraron. Otros pudieron huir de la zona. Hoy pues ya se dio paso nuevamente por esta vía, dice el comandante de la 7ª División, dice también el comandante de la región 6 y el presidente Iván Duque, que estuvo esta tarde en la zona, que se van a realizar unas caravanas con el fin de darle seguridad a los transportadores que vayan por esta vía, caravanas que estarán pues vigiladas tanto por el ejército como por la policía, que estarán vigilando las 24 horas, que estarán acompañando las 24 horas, y dice el presidente de la República que esta quema de estos vehículos se produjo o se ha producido en estas últimas 24 horas porque el ELN pues ha recibido varios golpes fuertes, contundentes allí en esta zona del Bajo Cauca. Esa por un lado, y si quiere le cuento otra noticia, Germán, que tiene que ver nuevamente con la estación de policía Candelaria acá en el centro de Medellín. Llena de detenidos. Más de 400 detenidos. Mire que hoy nuevamente se produce la muerte de una persona que desde el 17 de julio se encontraba detenida en esta estación. Al parecer una riña que se produjo al interior de uno de los calabozos produjo pues, la muerte de este joven, de esta persona. Dicen los defensores de los derechos humanos que la riña se produjo por el no pago de una extorsión al interior del mismo centro de detención. El caso fue que este hombre al parecer recibió una herida con arma blanca, con un machete. No se explican cómo entraron el machete. Bueno, sí se explica, no sí se explica cómo entran. Con hechos de corrupción. Y es que mire, a los periodistas de la puerta no nos dejan pasar. A los defensores de los derechos humanos de la población detenida los requisan, casi que les quitan todo.
para que no entren nada, pero sí entran droga, entran celulares, entran machetes, entran cuchillos, entra de todo. Esta semana, bueno, ayer también se voló un detenido que estaba en Manrique, lo tenía en la personería con una persona que tenía tuberculosis. No se explica uno qué hace la personería con un detenido. Bueno, le estaban prestando ayuda, pero ¿por qué no contaba con acompañamiento si lo estaban trasladando a algún lugar, a un centro médico? Y esta semana también se produjo que Germán, allí dentro de la estación Candelaria, a un hombre le cortaron las piernas, no completamente, sino que lo hirieron con un cuchillo porque se negó a pagar una extorsión. O sea, la situación allí en Candelaria es bastante complicada. Este año ya van varios muertos en esta misma estación por las mismas riñas, por el no pago de extorsión, el tema de los alimentos. Todo es un conjunto de cosas que nadie responde, nadie da solución y nadie dice nada. Pero Duber, es Candelaria, Castilla, en la Fiscalía, Candelaria y Castilla son las dos donde más se han presentado hechos de graves. detenidos. Bueno, ya Miguel, ya es que usted está hablando, hablemos de teléfonos celulares, porque es que aquí en Medellín se conoce un sector en la ciudad en la capital antioqueña, donde todo el mundo sabe que hay algo con los teléfonos celulares. Mire que Sitio muy conocido. ¿Qué pasó en un allí? centro comercial de la zona céntrica de Medellín, la policía fiscal y aduanera incautó 36.000 celulares. No sabemos si son robados o no son robados, simplemente contrabando. o de contrabando. No, tenían- son robados. Acá tengo el dato y me lo acaban de entregar. Solamente habían 12 celulares de contrabando. Vea, ¿Y cuántos Y más? el otro, Y el otro- 36.000 robados. robados. Debe ser, porque acá me dice una Sí, la fuente cifra que es solo muy alta. habían Es que es muy 12 alto, son robados. 36.000 celulares. Lo Perdón, que de pasa es que contrabando. las autoridades, cuando le pidieron los papeles a los vendedores, ellos no supieron qué responder, no tenían los papeles legales de esos celulares y además de celulares, pues los accesorios. Es un centro comercial que es muy reconocido y que no es la primera vez que hacen operativos al respecto. Sabe que los celulares son el objeto más preciado o el que más roban a nivel nacional, y lo que piden autoridades es que primero las personas no compren celulares robados, y además porque es que esto alimenta a que se roben más los equipos y que lleguen a estos sitios de pronto. Hagamos de abogado del diablo. Muchas veces de pronto estos vendedores no sepan si son celulares robados y los están vendiendo por ese lado. Sin embargo, las autoridades ya hicieron la confirmación de que, como dice Duber, una poca cantidad son de contrabando y los demás resultaron ser equipos robados. Qué pena, Germán. Y le hago una pregunta a Miguel. Señor. ¿No habían dicho desde hace rato que el número qué? Email. Entonces los Eso fue un celulares canto a la robados. bandera, José. ¿Cómo? Eso fue un canto Otro a la canto a la bandera. bandera. Dicen las autoridades que la mayoría de celulares que se están robando en el departamento de Antioquia, en general en el territorio nacional, se están yendo con destino al Ecuador. Buena parte de esos celulares se los están llevando al Ecuador. Al parecer allí pueden hacer uso de los celulares. El tema del email pues se complicó, le complicó mucho o le dificultó mucho el tema a quienes pues desbloqueaban los celulares, pero lo que están haciendo es que los están robando y se los están llevando hacia el O país. sea que podríamos pensar que de pronto en Medellín hay celulares de otras partes de Puede ser. América Latina, Puede del mundo. ser. Podría ser. Pero si es tan fácil robarlo aquí a uno. y No, pero llevarlos porque a aquí no donde- funcionaría seguramente. No, eso sí funciona. Vea, eso está. Yo Sí. una vez estaba en ¿Usted un qué lugar hizo de una esos vez? y escuché cuando el señor que traía el celular robado le decía, vea, le cobro tanto para que se lo dejen habilitado. Que estaba bloqueado por el email. O sea, eso ¿Y habría en complicidad con operadores también? En ese lugar, ¿Qué se dice yo ahí? no sé, pero en ese Solo lugar hacen- que estaba mencionando Miguel Ángel, donde se hacen los operativos, usted va allá y lleva cualquier celular y allá se lo desbloquean y se le van funcionando como nuevo. ¿Sabe que están investigando las autoridades la posible alianza entre los dueños de estos locales, de ese centro comercial, con algunas bandas criminales, para que ellos les entreguen celulares robados y ellos los puedan vender? Alguna vez, yo no sé, Duber, si mal no recuerdo, se mencionó de hasta complicidad con gente que tenía que ver, que estaba dentro de las empresas de telefonía. operadores de telefonía celular. Alguno que otro, pues, corrupto que como que trabajaba con estas bandas. ¿Se sabe algo de esto? Pues mire, Germán, realmente las autoridades no han vuelto a hablar sobre este tema de complicidad que haya al interior de pronto estas empresas. Lo que hacen ellos es que prácticamente formatean todo el equipo y ese número único
lo que hace es que reasignan otro, porque ese número único no está tan vinculado directamente con las empresas de telefonía móvil, sino que es directamente con quien produce los celulares. Con los fabricantes. Fabricantes, exactamente. Entonces hay un tema más transnacional, de pronto de clonar. Acá puede ser un número único, pero en otro país puede ser el mismo número único, porque funcionan de manera diferente. Creo que así es como está funcionando el mercado ilegal de los celulares. Muy bien. Nos escribe por acá Renzo Gitano, Nelson Ariza, Paula Arbeláez, Andrés Suárez. Andrés Suárez escribe bastantes cosas. Liliana María Preciado Soto, Renzo Gitano otra vez, Diego Pérez. Saludos a todas las personas que se están comunicando con nosotros a través de Facebook. Gracias por estar pendientes, por opinar, por participar. Leeré algunos mensajes un poco más adelante. Vamos con Julián. Julián, estuvo aquí el ministro encargado de Salud. Y el presidente. Y el presidente. Pero antes de hablar del presidente, que nos va a hablar José Fernando sobre el asunto, hablemos de esa encuesta que por primera vez se ha hecho por parte del Ministerio de Salud, que habla de violencia psicológica, física y hasta sexual de menores de edad. Una encuesta que entregó unas cifras reveladoras pero preocupantes. Así es, Germán. Mire, esta encuesta, pues como usted lo indica, se realizó en Colombia en 1040 hogares. Aproximadamente 6.000 encuestas se realizaron y pues esto se hizo principalmente a jóvenes entre los 18 y 24 años de edad para conocer, digamos, si en su niñez habían tenido alguna agresión o algún abuso sexual por parte de algún familiar. Pues bien, los resultados de esta encuesta indican que al menos el 40% de los encuestados manifestaron haber tenido algún tipo de violencia cuando fueron menores de edad, y pues esto también indica que por lo menos el 37% de los hombres recibieron violencia física, el 21% de las mujeres, psicológica y sexualmente el 15% de las mujeres. En el 77% de los casos se presentaron en los hogares, y dice también el viceministro que pues siempre o en la mayoría de los casos tuvo que ver un familiar el que pues cometió este acto. Esto se hace pues con el fin de que las personas en familia pues se reúnan y puedan, digamos, dialogar de este tema, porque pues se ha logrado comprobar que muchas personas callan toda su vida y no manifiestan lo que pasó en su juventud precisamente por temor, por pena. Y escuchemos al viceministro de Salud Pública sobre esta encuesta que se realizó. El país tiene que saber que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es una realidad. Hoy estamos viendo los datos, pero no nos quedemos en los datos, vamos a las casas y entendamos que adentro de nuestros hogares puede haber casos de violencia para conversar, puede haber problemas de consumo de alcohol que genere violencia, puede haber dificultades de violencia sexual, violencia psicológica. Yo creo que hay que quitarnos, digamos, el estigma de verlo en los periódicos y empezar a entender que esto sucede en nuestros hogares, a conversar, a buscar ayuda para resolverlo. Nota relacionada con esto, pero ya en el contexto local. Duber. Sí, Germán, mire, pues las autoridades están bastante preocupadas porque el delito de la violencia intrafamiliar en nuestra ciudad, en Medellín, viene en aumento. Hay un 3,4% en este delito con respecto al año anterior, que se ha incrementado. Este año van 4.700 casos de violencia intrafamiliar reportados a la Secretaría de Seguridad, y lo que nos debe dejar mucho más tristes es que la gran mayoría de estos casos, 700 de estos casos, realmente están involucrando menores entre los 6 y los 11 años, y sin distinguir obviamente pues en edades, porque todos los niños la mayoría de los niños son las principales víctimas de esa violencia intrafamiliar, pero son entre los 6 y los 11 años los que más sufren este tipo de violencia. Hay otro dato, el 70% de la cifra que le entrego tiene que ver con las mujeres, porque son las mujeres las que más están padeciendo el tema de la violencia intrafamiliar acá en Medellín. Los sectores que más aqueja este delito: Robledo, Villahermosa y el sector también de la Comuna 13. Bueno, una pregunta para todos mis compañeros de la mesa. ¿Cómo consiguieron ustedes trabajo? ¿Cómo presentaban las hojas de vida? Liliana, comencemos por usted. Usted cuando iba a buscar trabajo, ¿llevaba la hoja de vida? ¿Cómo era? Le tocó la Minerva. No, la verdad, y ahorita se lo decía a Miguel Ángel, yo en mi vida llevé una hoja de vida
pues a Física. una física o una persona, siempre me la solicitaban, la envié por correo y ya sí he conseguido los trabajos que he conseguido. Todos los trabajos. Todos los trabajos que he tenido. Fácil, Duber. Sí, me dicen traiga la hoja de vida y envíemela al correo. La llevaba y la enviaba por correo. Básicamente ha sido como así. Julián, su hoja de vida. Apareció por ahí. Él Apareció y muy completa. Hermano, mire, pues, yo sí, Demasiado completa. sí hice el trabajo de irme empresa por empresa, llevar mi hoja de vida. Incluso por estos lados encontraron una que había traído hace como 3 años ya un poquito desactualizada. Y pues también... También hice digamos, el trabajo de inscribirme en varias páginas de trabajo. Y Miguel. No, pregúntele a José No, Fernando. Bueno, primero José Fernando porque Miguel nos va a hablar. ¿Usted cómo hizo para...? ¿O fue de cómo los que- ¿Cómo hacía? hacía llegar las hojas de vida a las empresas? Personalmente, lo que pasa es que en mi tiempo yo soy más viejito. Le tocó que la casi Minerva. todos. ¿Usted sí le tocó la Minerva, José? La No azul. tanto así tampoco, pero casi. Había O sea, una- pero una eran los azul, que llevaban ¿cierto? empresa por empresa a ver si en algún lado Sí. le resultaba o cuando Sí. lo llamaban. Sí, y algunas a la universidad, a la facultad. Y Miguel. No, yo sí por correo electrónico, como mis compañeros aquí contemporáneos llevábamos la hoja de vida. Y entonces Enviamos. usted mismo nos tiene ahora una nota que tiene que ver con esto porque Sí, señor. eso de mandarla por correo electrónico, de llevarla personalmente, Parece que está quedando también eso obsoleto. ya obsoleto. Sí, ¿Cómo se señor. hace ahora entonces? Mire que las redes sociales sirven para todo. Sabemos que hay Facebook, WhatsApp, Instagram y demás, pero hay una red social que se llama LinkedIn. Esta red social que es una red social para buscar empleo, donde muchos profesionales suben su hoja de vida y montan su perfil, lo están actualizando cada vez que tengan un diplomado, una maestría, un doctorado. Como Y así- Julián. Exactamente. Y así las empresas en un buscador simplemente ubican estas hojas de vida y las seleccionan de manera rápida, eficaz. Entonces las y sin empresas son gastar- los que buscan a los candidatos, A los digámoslo así. directores. Sí, igual a través de la página. ustedes suben la hoja de vida a esta red social y a través de... Los de O sea que perfiles, la ¿no? red social es como la base de datos. Exactamente, exactamente. Y usted Ya las yo tiene que estar reviso. alimentando y actualizando. Pues mire que en Antioquia y sobre todo en Medellín hay 350.000 jóvenes que están en esta red social y que son profesionales que están buscando trabajo a través de LinkedIn y que además pues las empresas, son grandes empresas que llegan a Medellín y Antioquia con el fin de encontrar a estos profesionales que también ubican en esta red social, hacen ahí el filtro necesario para empezar a llamar a la gente. Escuchemos a la directora Marcela Torres, ella es la directora de Recursos Humanos de Microsoft, que hace una alianza con LinkedIn para agilizar y hacer más eficaz y eficiente los recursos sobre esta red social y las personas que ahí suben su hoja de vida. Es enseñar a que la gente ya no tiene que tomar un bus y un taxi y gastar un montón de dinero imprimiendo un currículum que entre otras nadie le va a recibir porque los departamentos de recursos humanos ya no funcionan así. Hoy en día obviamente digamos como toda esta generación de millennials es una generación que ya creció en la era digital, ¿sí? Son digitales nativos y por lo tanto esto de imprimir el currículum y enviarlo en físico no existe, digamos, en su forma de actuar, en sus comportamientos no está el hacer esto. Mire la frase que dice, digitales nativos. Son personas que ya nacen en la red y Nacieron nacen... con celular. Exacto, eso fue en lugar de biberón, un De- celular. Oye, pero si hace falta, yo no sé, José Fernando, si está de acuerdo conmigo, hace falta ver la hoja de vida, física. tomarse el tiempo, mirar, leer, analizar. Vea lo que nos dice para Charles Upegui. Yo hago 100 entrevistas mensuales y es aterradora la forma en cómo la gente miente. El 50-60% de las personas llenan con mentiras trabajos y estudios que no sustentan. ¿Qué iba a decir Julián? No, yo no iba a decir nada respectivo al tema ya. No, pues... No. Bueno. Lo que pasa es que las hojas de vida se desactualizan. Si uno envía una hoja de vida hace 3 años, pues obviamente ahorita ya uno cambia de, digamos, Pero no el sé, de conocimiento no habilidades. pierde. ¿No? ¿De El qué? conocimiento no se pierde. Pero El mire- conocimiento no se pierde, pero se renueva. Con respecto a las hojas de vida, hay situaciones, no sé, pasó en la novela, una de las novelas más famosas de Colombia con el tema de Betty la Fea, que si ustedes recuerdan, ella nunca puso la fotografía en la hoja porque decía, si pongo foto no me llaman. Y creo que, por ejemplo, en el tema digital es mucho más fácil conseguir ese perfil, esa persona que se necesita,
porque justamente lo digital permite ir llenando unos caracteres y la empresa ir buscando de acuerdo a esos caracteres que estén o no estén llenos el perfil que están buscando. Entonces, como creo que es mucho más difícil mentir desde una hoja de vida digital, aunque no falta pues obviamente el que meta las Ya mentiras. después de que lo llamen a El uno y experto le en digan, inglés sabe y tal demás cosa que y no- nada. Los Nada que de hablan inglés. 4 y 5 idiomas, de todo, bueno. Bueno, eso sí es muy complicado. Si no lo sabe hablar, no lo sabe hablar, así de sencillo. A no ser que se le olvide porque no lo Practica. O la especialización falsa, tiene, bueno, porque de Lo de todo se Harvard, ve, por ejemplo. De todo se ve. Bueno, rápidamente porque tenemos que ir a una pausa. José Fernando, Julián nos va a hablar de más cosas que dijo el presidente acá en Medellín, pero usted nos tiene un dato particular sobre promesas o anuncios al sector textil confección que apoyaron mucho al presidente Duque cuando era candidato en campaña, pero se sienten como olvidados. ¿Qué les dijo el presidente a ellos? Sí, vea, hoy fue la apertura de la versión número 30 de Colombia Moda, versión donde el presidente destacaba pues que la primera se realizó en 1989, época de gran violencia en nuestra ciudad, en el país, pero en especial en la ciudad de Medellín, y cómo se creó esta feria y se reinventó en alguna medida la ciudad. Frente a las preocupaciones y necesidades que tienen los representantes de este sector, el presidente manifestó que este gobierno está apoyando mucho la industria creativa, que esta industria creativa genera cerca de 600.000 empleos entre directos e indirectos. Dice el presidente que puede generar más casi que la minería, 2 veces lo que genera el café, por ejemplo, y dentro de ese entorno de las apuestas para el sector creativo, donde se puede incluir todo lo que tiene que ver con el ramo textil confección y diseño y moda especialmente, él anuncia medidas, 3 medidas, una que denomina fábricas de productividad, otra que llama diplomacia comercial y la última que es política tributaria. La política tributaria es una serie de incentivos para... Extensiones. De exenciones, sí, para este sector y para quienes generen empleo, para quienes hagan cambios de maquinaria y demás. La diplomacia comercial, él hablaba puntualmente, por ejemplo, del caso de Argentina, de su acercamiento con el presidente Macri para que los productos nuestros lleguen allá. Y las fábricas productivas, esas sí tendríamos que traer un experto que nos aclare bien en qué consiste. ¿Cómo se llama eso? Fábricas de productividad. Fábricas de productos. Puede ser para mejorar, obviamente, pues por la palabra uno entendería, para mejorar la productividad de este sector, para hacer más productos en menor tiempo, con mayor calidad y con menor utilización de recursos y de mano de obra y demás. O sea, ser más óptimos en la fabricación. Pero como dice Nacho aquí con la cantaleta casi diarias, mientras no se ataque el contrabando, Es fundamental. mientras ese tema de la corrupción, en ese tema de aduanas, esa cantidad de prendas que llegan desde China tan baratas que yo creo que Pero es que de China llegan hasta sin ser de contrabando y siguen siendo baratos. por eso. Es que ese es el problema. Yo siempre he dicho hasta que acá no tengamos unos precios que de cierta forma puedan competir, el ciudadano compra lo que le alcanza. Claro. Yo escuchaba No y busca escuchaba a una economía. persona acá muy cercana que me decía, yo me he llegado a comprar blusas de 5.000 pesos y muy buenas. Entonces hasta Muy que buenas. eso dice ella que Pues muy eso sí lo buenas. dudo. Yo no sé De qué tan 5, buenas, de pero 10.000, yo sí conozco... de cosas donde es bares. Pero de que las hay, las hay. Microempresarios que hacen prendas para estos lugares de todo a 5.000, que yo pensaba que eran prendas chinas todas, resulta que no, y las resulta que fabrican acá también. Aquí sí. también. Sí, señor. Prendas colombianas. Prendas, vender. por lo menos mano de obra en la última etapa colombiana. Supone uno que quizás los insumos pueden Lo ser que chinos. pasa es que ahí también entra un tema, y es el tema de la industrialización, la tecnología, que ya se puede confeccionar a grandes cantidades, entonces eso sale mucho más barato el tema de la producción. Ya el tema de la mano de obra, pues es como pulir en algunos aspectos, pero ya las máquinas se están reemplazando y eso usted no le tiene que pagar ni EPS, ni le tiene que pagar seguridad social. La máquina trabaja a lo que dé y por eso se va poniendo los costos mucho más baratos. Muy bien. Y obviamente el tema de los subsidios que en otros países existen, pero que en el nuestro desafortunadamente no los hay. Y desafortunadamente, a propósito de eso que usted menciona, Duer, lo que pasa es que hay que reconocer que estamos en una economía globalizada y para competir en un mercado globalizado hay que estar en igualdad de condiciones con los rivales directos, entre comillas. Así es. Y si en otras partes hay ese tipo de gabelas, desafortunadamente para ser competitivos con lo nuestro,
hay que dar las mismas gabelas, o si no, el negocio acá Se cae. nunca va a pelechar. Sandra Álvarez dice, sí, yo me compré una blusa por 10.000 muy buena. ¿Dónde para ir? No, sí. ¿En dónde Germán, para? vea, yo le iba 5.000. a hacer un aporte ahí pequeñito. Rapidito, porque vamos a nota positiva. El fin de semana estuve en el centro y me quedé sorprendida. Hay unos pantalones divinos exhibidos y a mí me dio por entrar a preguntar porque ahí decía que a 35.000 pesos. Y yo a 35.000 pesos, porque hemos visto que en esos almacenes de cadena que uno encuentra pantalones a 50, 60, que son mucho más económicos que otros. Pero resulta que efectivamente, ¿y sabe cómo era la promoción? Que eso fue lo que más ¿2 por sorprendió. Me dijo, 35? no, le decían, usted solo puede escoger un jean, se lo mide. Si le sirvió y le gustó, se lo lleva, pero no puede volver a escoger otro. Y mucha gente, y yo dije, Ay, si no le queda bueno. Y resultó que me dio por mirar, mi mamá me dijo, ¿de dónde serán estos jeans? Claro, en la parte decía, hechos en China. Bueno, 35.000 pesos. Bueno, vamos a hacer una pausa un poco más adelante, pero antes, Liliana, vamos con nota positiva. La nota positiva con Eurosupermercado. Pues gracias a los señores de Eurosupermercado, donde los productos son frescos, baratos, se merca muy bien allá, Sí, señor. muy rico, todo muy bueno. Gracias a los señores de Euro, pues tenemos nota positiva, Liliana, y tiene que ver con... Germán, vea, y esa nota positiva, diría uno que llena de orgullo a la ciudad de Medellín, porque la verdad colabora en un tema que se habla del tema de la sostenibilidad y es una apuesta que se hace desde la administración municipal. La alcaldía de Medellín tiene un programa que se desarrolla en este hogar de bienestar animal o centro de bienestar animal La Perla, que algunos conocen, que está ubicado en uno de los corregimientos de la ciudad, y resulta que lo que se está haciendo es una producción mensual entre 20 y 25 toneladas de abono para jardines, y adivinen, Germán, cómo se hace esto. Que uno se queda sorprendido porque se hace precisamente con los desechos de los mismos animalitos que ¿Ah, se sí? encuentran. Sí, señor, con los desechos de los mismos animalitos que se encuentran albergados en este centro de bienestar animal. Ellos dicen que se hace en un proceso con acerrín que permite controlar los olores, disminuir la humedad y facilitar la mezcla para el compostaje. Lo usan ¿Qué para mejor? abono. Sí, señor, O sea, que no se imagínate, es una contamina, noticia positiva. no se desperdicien los desperdicios. No se desperdician, imagínense, se aprovechan. Enseñarle a la gente cómo hacerlo para que la gente misma lo haga. Pues eso con- sí que es una nota Y positiva. cuidar las maticas en la casa, Sí. mejor dicho, hacemos todo en uno. Hay gente que tiene cuántos perros. Usted tiene como Yo varios tengo uno, perros. yo tengo uno y tengo un gato. Ah, no, Duber es el que tiene un varios gato. gatos. Duber Yo tiene tengo como dos 5 gatos. gaticas. Ahí tiene, para que saque abono para las maticas. Mi mamá también tiene bastantes matas, le serviría bastante. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa después de esta nota positiva de nuestros amigos de Euro y ya vienen invitados que vienen de otras regiones del mundo, de otras partes del mundo, a acompañarnos esta tarde aquí en Nos Cogió la Noche. La nota positiva con Eurosupermercado. Regresa la fiesta blanca de Andrés Carné de Res a Medellín para recibir la Feria de Flores con la mejor rumba. Grandes artistas como Alexis Fido, Ricarena, El Binomio de Oro y más. Los esperamos vestidos de blanco inmaculado el viernes 2 de agosto en el City Hall Club El Rodeo desde las 6 de la tarde. Adquiere tus boletas en Ticket Express y restaurantes Andrés y Triada. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Expo Vivienda 2019, Central Mayorista de Antioquia, el lugar perfecto para hacer tus sueños realidad. 26, 27 y 28 de julio del 2019. Central Mayorista de Antioquia, bloque 31, primer piso. Entrada gratuita. Informe en el 285-4815, extensiones 102 y 132. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Nos Cogió la Noche. A todos, gracias por escribirnos, por estar pendientes del programa, por opinar, por criticarnos también, porque las críticas Por las aceptamos, por acompañarnos, acompañarnos, hacernos reír. por hacernos... Sí, porque a veces se escriben cosas muy chistosas aquí en el Facebook. Y recuerden que también nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, en Instagram. En todas partes aparecemos como Nos Cogió la Noche. En YouTube el programa completo se sube y algunas otras notas. En Twitter, Liliana, estamos también. Sí, señor, como arroba Nos Cogió la Noche. Claro. Y en Facebook aparecemos así, Nos Cogió la Noche, para que nos sigan. Rápidamente, porque ya están aquí nuestros invitados del País Vasco, que nos van a acompañar en unos minuticos. Pero rápidamente, Liliana, hay una historia que usted me contó temprano y que también van a ver ampliada en el
en el noticiero, pero contemos un abrebocas de una persona que compró un apartamento en una fecha con todos los pasos y salvos de otras personas que lo habían vendido entre ellos y al final le apareció una deuda de antes de que ella lo comprara. ¿Cómo es eso posible? Sí, Germán, vea, la historia es una historia compleja, incluso tratamos de hacer todo el trabajo en compañía de la Secretaría de Hacienda, nos reunimos con ellos para entender un poco de qué se trata y voy a tratar de contarles lo más coquito posible como se dice. Resulta que una señora compró un apartamento con su esposo en el año 2018, paz y salvo les dieron, compraron su apartamento, hicieron todo como se hace legalmente, sin ninguna dificultad. Resulta que esta señora que va a comprar el apartamento con su esposo, ahí están viendo ustedes algunas de las imágenes que tenemos de los paz y salvo que ella nos mostró, que efectivamente pues ese inmueble no tenía deuda alguna. Resulta que este año, oh sorpresa, porque a ella le llegó el impuesto predial de 2000, del presente más el impuesto predial del año 2015. Antes de que lo comprara. Antes de que lo comprara. Pero resulta que la historia es la siguiente. Se los voy a dar así como con nombres. Una señora que se llama Jenny era la dueña del predio. Esa señora le vendió a un señor que se llama Andrés, le entregaron su paz y salvo como si nada y Andrés le vendió a esta última señora que es de la que estamos hablando. Y también con paz y salvo. Con paz y salvo. Resulta que a esta señora le llegó una deuda por más de 700.000 pesos de un impuesto predial que se suponía que no había pagado la señora Jenny cuando hizo la venta, que fue en el año 2015. ¿Cómo así? Si no lo había pagado, ¿por qué le dieron paz y salvo? ¿Por qué le dieron paz y salvo? Pues resulta que nosotros verificamos con la Secretaría de Hacienda y efectivamente ella tiene un documento donde dice que como esto es un impuesto real que recae sobre el inmueble, no que recae sobre una persona en particular, pues mal o bien, diría uno, y dicen ellos que sería ella la responsable de pagar este impuesto predial. Ella dice, yo no tengo por qué pagar una injusticia, ustedes me entregaron 2 paz y salvos y ahorita resulta que me salió una deuda. Pues la Secretaría de Hacienda, o más bien si quiere Germán, tengo una partecita de la entrevista de ella y de la Secretaría de Hacienda, quien explica qué fue lo que pasó y que efectivamente se cometió un error. Sí, la respuesta de ellos es que nosotros como actuales propietarios del apartamento debemos responder por esa deuda de anteriores propietarios donde la misma Secretaría en algún momento a ellos les dio su paz y salvo donde constaba que el apartamento estaba saneado de impuestos. Pues ahí están escuchando y lo hablaba ahorita con José, pues afortunadamente la deuda no es un monto muy alto, son 700.000 pesos y ella dice... Pero no le sobran a uno. Yo tengo con qué pagarlos, pero me parece que es una injusticia y no tengo por qué hacerlo. Pues resulta que hablamos con Hacienda y nos dicen que efectivamente sí es una actualización en el sistema que trajo deudas de años anteriores y de propietarios anteriores a los nuevos propietarios que se tienen en este momento. Ella dice, a mí me tocó una de 700.000, pero yo conozco casos hasta de 10 millones de pesos, a mi hermana le pasó una de 200.000 pesos, pero resulta que les voy a mostrar qué responde la Secretaría de Hacienda y qué se va a hacer en este caso particular, por si alguien más tiene casos similares, pues para que se acerque y mire a ver qué solución se le puede dar. Parece que nos queda pendiente la Parece que nos respuesta. queda pendiente, pero ¿qué dicen ellos? Resulta que la señora había ido a pagar su deuda del año 2000, el impuesto que le llegó de este presente año, y le dicen, no, pues para que usted pague tiene que pagar este año y el año 2015. Resulta que ya les van a separar las cuentas para que ella pague y es decisión del otro propietario si decide pagar o no lo que debe, pero si no lo paga le toca a la señora Laura pagar ese impuesto predial. Ya tenemos la entrevista de la Secretaría de Hacienda. Gran parte de la estrategia que nosotros hemos incorporado en la Secretaría de Hacienda para tener claras las obligaciones de nuestros ciudadanos es incorporar un componente de gobernar los datos. ¿Qué quiere decir esto? A comienzo de año nosotros separamos el impuesto predial por matrícula. Cuando hicimos esto lo hicimos con unos, digamos, beneficios en términos de recaudo, en términos de transferencia del bien inmueble, pero también lo hicimos porque encontramos que en los sistemas de información que tienen 1.22 millones de predios, 720.000 contribuyentes del impuesto predial, pues hay situaciones que son atípicas. Allí encontramos que había contribuyentes que no tienen predio, pero que todavía tenían obligación, o contribuyentes que teniendo predios, pues tenían unas deudas anteriores a que ellos fueran los propietarios. Eso lo evidenciamos, lo venimos trabajando, no es la generalidad, hay que aclarar eso, son unos casos puntuales.
Vea, por acá la gente comenta, cóbrenle al gobierno como están pagando todas las deudas de todo el mundo, sí, pues nada que el raro gobierno que- pague o que le cobren a Odebrecht. Y dicen que hay casos que también de personas, acá Paula nos dice que a ella también le pasó lo mismo. Muy bueno que se acerque a la Secretaría a ver qué tipo de solución Pues, se le puede dar. Es injusto porque si a uno le dicen que está a paz y salvo, no es justo que le aparezca una deuda de la nada de un momento a otro. Porque no existía la deuda en su momento y apareció ahora. ¿Cómo así actualización? Pues qué pena, señores de Secretaría de Hacienda, pero tienen que ayudarle a la gente, tienen que buscar alguna solución que sea satisfactoria y que no perjudique al propietario. Germán, por fortuna hay que decirlo, nos han ayudado mucho desde la Secretaría de Hacienda y están pendientes de este tipo de casos. Ellos mencionan que tienen muchos predios que no es la generalidad, sino que hay unos casos particulares que se están revisando. Duber, usted nos tiene más noticias. Germán, le va a entregar dos noticias, una política y otra de seguridad. La política, Liliana ayer nos había dicho pues de lo que se había hablado de Jaime Mejía de ser cabeza de lista por el Consejo de Medellín. Resulta que informan hace un momento que el directorio departamental del Centro Democrático decidió oponerse como a esto y pues negarle ser cabeza de lista al Consejo de la Ciudad de Medellín. Me cuentan que fue el grupo de los Paolos los que se opusieron mucho como a esta idea, que no les gustó mucho. De hecho, el fin de semana... Simón Molina. Sí, de hecho el fin de semana Lo que como pasa es que hubo tiene una dos reunión. contradictores Sí, muy sí, grandes es dentro del verdad. Consejo de la Ciudad de Medellín. Pero El venga. uno es el que mencionan, Simón Molina, y la otra es Natalie Vélez. Ellos son Que los no dos estaba muy fiscales quienes conforme más con esa disgustados decisión. están con esa decisión. Bueno, antes de que usted nos dé la otra noticia, porque la que nos tiene Miguel tiene que ver con El Centro Democrático con Centro también, Democrático sí, también, señor. pero en Envigado. No vino Jimena Jiménez, pero me lo va a meter, como dicen, al rancho ahí, porque hoy el Centro Democrático le dio el aval a Carlos Manuel Uribe Mesa como candidato a la alcaldía de Envigado, alcaldía que estaba siendo, digámoslo, cubierta por la doctora Sara, y que ahora, pues para estos comicios que ya inician este 27 de julio con la inscripción de estas candidaturas, estará comandada por Carlos Manuel Uribe Mesa, que es seleccionado para el otorgamiento del aval a la alcaldía de Envigado por parte del Centro Democrático. Ahora sí Lili, la qué otra pena, nota. qué pena, Germán. Lili sabe, el actual alcalde, ¿por qué partido llegó? ¿Con el aval de qué partido? El que está en... El que está, al que ¿De está Envigado? reemplazando, sí. Liberal creo que es. Creo que es liberal. Ellos sí. son liberales, si no estoy mal. Liberal. Duber, ahora sí su noticia. Bueno, Germán, mire, a él le dieron casa por cárcel a Jaime Alberto Guerra, alias Puca, una transgénero pues que es señalada, están viendo las imágenes, señalada el pasado 7 de julio de haber asesinado a Juan José Fernández de la Hoz, alias Shakira, otra transgénero allí en hechos ocurridos en Palacet. Según las autoridades, pues el hecho se produjo porque alias Puca, alias Shakira no le quiso pagar un dinero a alias Puca, lo que llevó pues como a la discusión, a que le propinara varias heridas con arma blanca y pues le ocasionó la muerte. Le dan entonces la medida de detención domiciliaria. Esta persona también tiene anotaciones por receptación, por violencia intrafamiliar y por otros delitos. Mire, Germán, ¿por qué quiero mostrar este caso? Haciendo referencia a lo que sucedía el día de ayer con esta persona que atropelló al ciclista y que le causó la muerte en el puente de la Madre Laura, que también tenía anotaciones por haberse robado también un vehículo allí en el sector de Cabañas en Bello. Entonces los detienen cometiendo un delito, no son personas peligrosas para la sociedad, los dejan libres y esperemos que cometan otro homicidio para poderlos detener. Bueno, Julián, esa ley de punto final que tiene que ver con las deudas al sistema de salud, ¿también es algo parecido a lo de Odebrecht? Pues mire, ¿También lo vamos a pagar todos o qué dijo el presidente? Germán, mire, lo que dice el presidente es que se va a realizar un desembolso de 514 mil millones de pesos, esto para pagar las deudas de Caprecom, y de este porcentaje pues serán 23.104 millones para el departamento de Antioquia. Pero adicional a esta noticia, pues el presidente también anunció que serán entregados 250 mil millones de pesos para pues subsanar todo lo que viene ocurriendo con el sistema de la salud, las diferentes EPS e IPS, y pues este porcentaje se divide 130 mil millones de pesos el gobierno nacional y 120 mil millones pues la gobernación de Antioquia.
Hablamos también con director ejecutivo de AESA. Ellos dicen que están contentos con esta decisión, pero que reconocen que sigue faltando más dinero, porque recordemos que la deuda del departamento de Antioquia asciende a los 3.2 billones de pesos, o sea que pues con esto que se entregó solamente se va a poder subsanar la deuda que tiene la actual administración. Pero escuchemos a Luis Alberto Martínez, él es el director de AESA, para que nos cuente cuáles son esos hospitales a los cuales se les debe más dinero. Con los hospitales a los que más se les debe, pues obviamente está lo que antes se denominaba la estrategia de 14+1, donde sigue estando el Pablo Tobón Uribe, el mismo San Vicente, la IPS Universitaria, el Hospital General de Medellín, Metro Salud y los departamentales, ¿cierto? El Hospital Marco Fidel Suárez, el San Rafael de Itagüí, entre otros. Pero la deuda es general, esos 3.2 billones de pesos están repartidos en todo el departamento, entonces municipios pequeños, por ejemplo Belmira debe alrededor de 4 meses de salario, por cuanto obviamente estos recursos no le han llegado producto de las liquidaciones que han habido en el sistema de Saludcop, Café Salud, Caprecon, etcétera, que esa plata le acabaron debiendo y no le entró directamente a los hospitales públicos. José Fernando, su noticia rápidamente para entrar a nuestros invitados internacionales. Y rápidamente le digo, otro medio billoncito de pesos. Estamos hablando ahora de 1.2 y otro medio billón. O sea, que todo lo pagamos nosotros. Aunque acá vale la pena aclarar, es salud. Y salud es una prioridad que debería otorgar el Estado. Entonces, ahí no es por nada, pero yo entendería más que el gobierno salga y responda. Es que es... Sí. Bueno, y la noticia, el Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de crecimiento para América Latina. Y lo hizo en abril y ahora vuelve y lo hace. Lo reduce en 0.6%. Vale la pena destacar la reducción. Dicen que el crecimiento de Brasil va a ser del 0.8% del PIB. 0.8, o sea, no va a llegar al 1. Y el crecimiento de México va a ser del 0.9, también demasiado bajo. El de Venezuela se va a contraer la economía un 35%. ¿Venezuela? ¿Para dónde más? Un 35% de contracción. En medio de esos resultados nada halagüeños, vale anotar lo de Colombia. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía colombiana va a crecer el 3.4%. Muy bien. En medio de un panorama muy oscuro prácticamente en toda la región. Malo. Uno de los menos malos, por no decir lo que es medianamente bueno, es el de Colombia. Bueno, esperemos que esas predicciones Sean ciertas. no se cumplan, que sean superiores. Que sean Ojalá superiores. porque que se cumplan o que sean superiores para que nos vaya bien a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en segundos, invitados aquí en Nos Cogió la Noche. Últimos minutos del programa para recibir la grata visita de nuestros amigos de Forjando Futuros. Gerardo Vega, bienvenido como siempre al programa y más tarde estaremos también a las 7 en punto en Citacon. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos como siempre. Hermana, a todo el equipo de trabajo, a los periodistas y periodistas de esta mesa, a los invitados nuestros, a Íñigo Martínez, parlamentario vasco, y a Yosune, que es directora de una ONG o representante legal en el País Vasco, Sin Fronteras. Ellos son los invitados. Con ustedes quedamos en la ocasión anterior a invitarlos, pues que están en Colombia haciendo una visita sobre diversos temas. Preguntémosles de manera directa dónde han estado y en qué temas han estado. Antes, gracias por acompañarnos. Yosune Fernández, responsable para Colombia de la ONG. Yo lo voy a decir en vasco, ¿cierto? En euskera es que se llama. Se lo voy a decir en país. Mugarigabe, ¿qué significa? Sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Íñigo Martínez es parlamentario vasco de Unidos Podemos. También gracias por acompañarnos en esta parte. Y sí queremos saber qué han hecho por acá, dónde han estado, cómo es el acompañamiento que tienen ustedes con la Fundación Forjando Futuros. Bueno, pues hemos estado en un recorrido de aproximadamente 12 días por Colombia. Hemos visitado varios departamentos. Hemos estado en Santander de Quilichao, en el Cauca. Hemos estado en Valle del Cauca, en el resguardo Triunfo Cristal de Florida. Y hemos estado en Antioquia. El motivo de la visita es debido a que el gobierno vasco tiene un programa
de protección temporal a personas defensoras de derechos humanos. Entonces, con motivo de la presencia de 4 mujeres defensoras de derechos humanos, una vez que han terminado su estancia en el programa de protección, una delegación compuesta por Gobierno vasco, Parlamento y por organizaciones de la sociedad civil, visitamos el territorio donde proceden estas mujeres defensoras para verificar la situación, el contexto de derechos humanos y también cómo está yendo la implementación de los acuerdos de paz. ¿Habían estado ya acá? Sí, el programa de protección inició en el año 2011, entonces desde ese año, casi cada año se ha hecho una visita a Colombia, entonces hemos podido también un poquito comparar cómo han sido los avances. La vez anterior estuvimos en el año 2018. En enero de 2018. Íñigo, una inquietud que tenemos, me imagino todos aquí en la mesa y los televidentes, es cómo nos ven desde allá, acá, en tema de derechos humanos, en tema de defensores de derechos humanos, de líderes, de proceso de paz. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? En el tema social, sí. Bueno, son muchos temas, pero sí que hay una imagen generalizada en los grandes medios de comunicación sobre que se firmó la paz y ya estaba la paz. Y nosotros, humildemente, lo que hemos podido ver, hablando con la gente, con las personas, no solo con las 4 defensoras que han estado temporalmente con nosotros en el País Vasco, sino con una infinidad de... Hacía un recuento esta mañana, hemos tenido más de 35 reuniones, contactos con distintas personalidades e instituciones. Es que después de la firma del acuerdo de paz hay algunas cosas que avanzaron, como la reincorporación de personas que estuvieron en la insurgencia, pero que hay otras cosas muy preocupantes, por ejemplo, teniendo a Gerardo enfrente, todo el tema de la restitución de tierras va lentísimo, y aparte se criminaliza a las personas que están reclamando su derecho a recuperar la tierra que les fue arrebatada, pero también en otros temas como que la ley de víctimas, por ejemplo, va a terminar dentro de 2 años y tiene un presupuesto limitado hasta ahí, no ha avanzado todo lo que tendría que haber avanzado, los problemas que ha habido también para poner en marcha la JEP, que por lo menos ahora mismo ya está funcionando, la Comisión de la Verdad también, lo que ha costado ponerla en marcha, y luego también una cosa que nos preocupa especialmente es la criminalización, cuando no asesinato y eliminación de los líderes y lideresas de derechos humanos en diversos departamentos del país. Es verdad que hay departamentos del país que están más tranquilos, pero hay departamentos en los que las economías ilícitas están presentes, donde la criminalización de esos defensores y defensoras es muy grande y nos preocupa especialmente como parte pequeñita de la comunidad internacional. Nos preocupa muchísimo que después de un acuerdo de paz que todos lo juzgábamos de impecable en la redacción, no se está implementando como se debería. Debiera. El 20 de julio, que fue el día de la independencia de Colombia, el presidente Iván Duque reafirmó sus trabajos y operativos para defender a todos estos lideresas y lideresas sociales de derechos humanos. Pero ustedes desde allá, ¿qué recomendaciones, qué se puede decir para que no sea únicamente una protección de pronto armada, sino que de pronto se pueda manejar de otra forma? No sé si social, no sé qué, de pronto qué se le puede aportar desde su visión a esta protección de líderes sociales. Bueno, desde nuestra visita podemos ratificar que el incremento de los asesinatos y amenazas a líderes sociales ha aumentado exponencialmente. Podemos también decir, recientemente salieron datos que la solicitud de asilo en España casi se había duplicado en el último año por parte de colombianos y colombianas. Lo que nosotras trasladamos es que los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección son insuficientes porque atacan el síntoma pero no van a la raíz, ¿no? Lo que nos transmiten desde los territorios es que hay que ir a las causas estructurales. La UNP ha anunciado y ha dado declaraciones de que no hay presupuesto suficiente para cubrir la protección a más de 7.000, a toda la cantidad, ¿no?, de líderes que están amenazados. Entonces, realmente la cuestión es ir a la raíz de los problemas. ¿Y cuál es esa raíz? ¿Esa raíz cuál es? La raíz de los problemas, en las zonas principales de conflicto, donde están presentes los actores armados, donde se está recrudeciendo en este momento el conflicto, son zonas de intereses económicos, donde hay concesiones mineras, donde hay megaproyectos, donde hay cultivo de coca, ¿no? Pero esa es la raíz del problema. Lo que nos trasladan los defensores y defensoras
de derechos humanos precisamente es: nosotros no nos vamos a mover del territorio, no queremos esquemas de protección, no queremos que nos aíslen, la protección tiene que ser colectiva, no nos vamos a mover del territorio, y la solución parte de no anular las concesiones mineras, hacer las consultas previas y en ese sentido también hacer una consulta previa cuando se vayan a implementar megaproyectos. Íñigo, es un tema económico el que has planteado, pero el tema de justicia. Nosotros vemos que aquí hay mucho el tema de impunidad. El 95% de los delitos en el país quedan en la impunidad. ¿Han podido observar algo de eso? Sí, también, no solo la impunidad es un hecho también innegable. El año pasado nos trasladaba la Fiscalía que se había empezado a implementar un nuevo plan para la investigación, pero ha dado todavía muy pocos resultados, y la impunidad sin duda revierte en un mayor grado de comisión de delitos. Y si se quiere resultados sobre los autores materiales, pero no sobre los intelectuales. Eso es, así es. Esa es la, como se dice allí, mal dicho, y disculpen, la madre del cordero, que se llama allí, ¿no? Los intereses económicos que están por detrás. Salen nombres siempre en todas las reuniones que tenemos, que no me corresponde a mí decirlos, pero salen nombres en todas las reuniones que tenemos con defensores y defensoras, que si esta empresa, que si la otra empresa, que si este político, que si este otro político. Salen en todas las reuniones, y yo creo que en Colombia es conocido, y por ejemplo aquí tenemos un caso que lo conocimos en primera persona después de que muchísima gente haya venido al País Vasco a contárnoslo, que es el caso de Hidroituango, y no solo con la contingencia que pasó, sino con toda cómo se gestó el proyecto, y la empresa es clara, es la empresa EPM, Empresas Públicas de Medellín, y todos los intereses económicos y políticos que hay en torno a ese. Ustedes estuvieron ayer en Hidroituango. Ayer tuvimos, llegamos el domingo a Ituango después de una cosa que, más allá incluso de todos los derechos a la consulta previa, de cómo a los pescadores artesanales se les ha dejado sin medio de vida, como una cosa tan paradójica como que tuvimos que pararnos en mitad de la carretera a que la empresa nos autorizara a pasar por una carretera que es una vía pública para el conjunto de la ciudadanía colombiana y para los antioqueños y antioqueñas. Tenía que ser una carretera de libre acceso. Nosotros tuvimos que estar esperando hasta que la empresa abrió la valla. Desde esa libertad de movimiento que se les ha cercenado a los ituanguinos y ituanguinas, yo creo que es como muy paradójico, más allá del resto de vulneraciones de derechos que se han producido también con esa empresa. Y nosotros venimos aquí porque queríamos llegar hasta Ituango porque muchísimas personas han venido al País Vasco a denunciar ese megaproyecto, las consecuencias que trae, y sobre todo porque hay un banco de origen vasco y con sede en mi ciudad, en Bilbao, que es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, que es uno de los grandes financiadores de ese megaproyecto a través del BID. Entonces nosotros queremos hacer una incidencia, evidentemente con la capacidad limitada que también tenemos, pero queremos hacer una incidencia primero de denuncia pública, y os agradecemos este espacio también que nos dais para ello. Lo queremos hacer allí en los medios de comunicación del País Vasco y del Estado español, y queremos estar con el banco para contarle lo que hemos visto, para relatar el informe que vamos a hacer, o las comunicaciones que vamos a hacer con el banco. También hemos estado hace escasas 3 horas con la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que tiene sede aquí en Medellín, que también hemos estado intercambiando lo que ellos ven y ellas han visto, y lo que nosotras hemos estado viendo en Ituango en tanto y cuanto a todo el megaproyecto. Y lo decía Josun, el derecho a la consulta previa, pero ya cosas tan básicas como que no se está reparando a la gente que sufrió la contingencia cuando se desbordó el río, que era lo que ellos mismos y ellas mismas estaban diciendo. Esas comunidades que viven en el río, que igual la gente que estamos en ciudad no sabemos leer casi ya los fenómenos naturales, y ellos decían, es que va a pasar algo. Más de 50 parques de Medellín han sido renovados y cerca de 20 más están en proceso de mejoramiento gracias al programa 100 Parques para Vos de la Alcaldía de Medellín. La ciudadanía destaca los beneficios de estas obras. Es una cosa maravillosa, eso une las familias, el barrio, y la recreación para los niños y el ambiente mejora enormemente. Todo en realidad es 100% positivo. El programa busca brindar espacio público para el encuentro ciudadano y el disfrute en familia, además ofrecer más verde a la ciudad. Durante el proceso, las comunidades son protagonistas.
El equipo de trabajo que tienen acá ha sido bastante receptivo con las sugerencias de la comunidad misma, entonces es un parque que finalmente va a quedar pues con lo planeado por el municipio, pero adicionalmente con los aportes de la comunidad. Las renovaciones de los parques incluyen juegos infantiles, mobiliario urbano, jardineras, pisos blandos, entre otras mejoras. La inversión en este programa supera los 86.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Mucha atención que la Policía Fiscal y Aduanera incautó en el Centro Comercial Ópera de Medellín 36.000 celulares y accesorios para estos teléfonos. Las autoridades encontraron que esta mercancía no tenía documentos que demostraran su legalidad. En el centro comercial Ópera, ubicado en zona céntrica de la capital antioqueña, las autoridades incautaron 36.000 celulares, además de accesorios para equipos móviles, avaluados en más de 200 millones de pesos. La Policía Fiscal y Aduanera confirmó que los administradores de los locales comerciales no habrían podido demostrar la legalidad de estos equipos móviles y repuestos, los cuales serán destinados para venta, compra y reparación. Las autoridades investigan las posibles alianzas de comerciantes y estructuras criminales para la venta de productos ilegales. Un interno que se encontraba en la estación de policía de la Candelaria en Medellín murió como consecuencia de un ataque con arma blanca que le propinó otro de los detenidos. Según las autoridades, la víctima fue atacada porque se negó a pagar una extorsión. Como Joan Edesma Osorio, fue identificado un detenido que murió en horas de la mañana de hoy tras protagonizar una riña entre internos en la estación de policía Candelaria del centro de Medellín. En la estación de policía Candelaria en la mañana de hoy se presentó una riña y en medio de esas 400 personas que hay en la estación de policía resulta una persona muerta por heridas de arma blanca, el cual fue llevado a centro hospitalario pero ya estaba muerto. Esa persona falleció al interior de la estación de policía Candelaria. Estamos hablando, reitero, de 400 personas en un espacio para 110. La preocupación de nosotros como defensores y como veedores penitenciarios es qué es lo que está pasando en Candelaria. Candelaria se convirtió en la estación más peligrosa del área metropolitana, sin intervención. De acuerdo al informe policial, el hombre habría ingresado a este centro de reclusión el pasado miércoles 17 de julio y se presume que la riña se habría producido porque no pagó una extorsión. Pero esta no sería la única novedad que se ha presentado esta semana en esta estación de policía. El día de ayer se le voló un interno con tuberculosis a funcionarios de la personería en el barrio Manrique. Antier resultó otra persona en otra riña, un interno también en Candelaria que le fracturaron la cabeza y la nariz. Varios días atrás, otro interno también de Candelaria, por estos mismos días le cortaron los pies, los mismos internos, por un tema de extorsión al interior de Policía Candelaria. El 28 de mayo pasado resulta gravemente herido otro interno en un intento de fuga en Candelaria. La pregunta es qué está pasando con la Policía Nacional, qué está pasando con el comandante de la estación de Policía Candelaria, porque esto ya está comprobado que se le salió de las manos a la Policía Nacional y a todos los ministerios públicos. En lo que va corrido de este año, más de 3 detenidos han muerto de manera violenta al interior de la estación de policía Candelaria, situación que preocupa a los defensores de los derechos humanos. El ELN quemó otros 2 vehículos en un retén ilegal que instaló en la vía que comunica a Valdivia con Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño. Con el paso de las horas, la situación de orden público en las principales vías del municipio de Valdivia y Tarazá parece agudizarse. Cerca de las 9 de la noche de ayer, nuevamente un grupo de hombres del ELN detuvo varios vehículos e incineró 2 de ellos. Donde de nuevo el ELN atenta contra vehículos de carga pesada que van rumbo por la vía al mar. En el kilómetro 15, en el municipio de Tarazá más o menos nos da una jurisdicción. Allí ya se encuentra el ejército haciendo un análisis de investigación. Estos hostigamientos que se están presentando contra los civiles, contra la policía, contra el ejército, se debe porque se afectó un líder de esta estructura, Arias Guacharaco, lo cual desequilibra un poco la estructura y está a nivel nacional con esa alerta toda la fuerza pública. Según algunos testigos, antes de quemar los vehículos, los integrantes del grupo armado habrían hecho disparos durante aproximadamente 10 minutos. Tras hacer presencia en Medellín, el presidente Iván Duque se desplazó a la zona para evaluar la situación. Todos estos bandidos del ELN
la fuerza pública los viene golpeando con mucha fuerza en esta región. Ellos están siendo asediados y le hemos venido golpeando todas sus estructuras. ¿Qué hacen ellos? Actúan cobardemente. Mandan 2 o 3 bandidos a cometer este tipo de actos para tratar de disuadir la presencia de la fuerza pública en alguna otra región o en alguna otra parte de la región. Pero lo cierto es que aquí los vamos a seguir combatiendo y los vamos a enfrentar con toda la contundencia. La Secretaría de Gobierno Departamental anunció que desde hoy se iniciarán unas caravanas seguras que contarán con la presencia del Ejército y la Policía para que quienes transiten por esta vía puedan hacerlo de manera tranquila. En Medellín se presentó un incremento del 3,4% en los casos de violencia intrafamiliar. En lo que va corrido de este año, han sido reportados 4.500 casos según la Secretaría de Seguridad. El presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín mostró su preocupación por el incremento de 3,4% en los casos de violencia intrafamiliar que se han presentado en la capital antioqueña durante 2019, donde a la fecha la Secretaría de Seguridad reporta 4.700 denuncias por estos hechos. Bueno, es lamentable que estas cifras estén aumentando porque estamos atentando contra el futuro de nuestra sociedad, que son los niños y niñas en esta ciudad. Por eso nosotros hemos insistido mucho en que se tienen que activar los protocolos de atención para el restablecimiento de los derechos y que haya una buena atención para disminuir los índices de impunidad que hoy existen en abuso sexual y maltrato infantil. Según las denuncias, en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar están involucrados los menores entre los 6 y los 11 años de edad, siendo las mujeres el género que más padece este flagelo. Y otro tema bien importante es el tema de la prevención. Por eso también hemos manifestado algo bien importante y es la disminución de los embarazos adolescentes, un tema fundamental que va a ayudar también en el tiempo a mejorar estas condiciones para que los niños que nazcan sean obviamente dentro de un seno, para que sean protegidos dentro de un entorno protector, no solamente desde sus hogares, sino también desde el colegio. De manera que nosotros seguimos trabajando desde el Consejo para darle las herramientas suficientes a la alcaldía, a los organismos judiciales, para que podamos disminuir estas cifras tan alarmantes y que realmente nos entristece y nos preocupa demasiado esta situación. La violencia física y el maltrato verbal se convierten en las conductas más frecuentes utilizadas por algunas personas en el tema de maltrato intrafamiliar, siendo Robledo, Manrique y Villahermosa las comunas más afectadas. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Inició el pago de deudas históricas al sistema de salud bajo el acuerdo de punto final promovido por el Gobierno Nacional. El desembolso es de 514.000 millones de pesos. El presidente Iván Duque anunció que se realizará un desembolso de 514.000 millones de pesos para pagar las deudas de Caprecom a nivel nacional, de los cuales 23.104 millones de pesos son para el departamento de Antioquia, que adicional a esta cifra también recibirá una inyección de 250.000 millones de pesos para subsanar todas las deudas hospitalarias. Es inyección de recursos que entra a la red hospitalaria para pagarle a los trabajadores, a los prestadores del servicio y poner al día esas deudas que estaban afectando el funcionamiento del sistema. Tiene esa gran ventaja. Y lo segundo, aparte de inyectar los recursos, es devolverle la confianza en la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Aunque las deudas en el departamento de Antioquia superan los 3.2 billones de pesos entre hospitales públicos y privados, este acuerdo inicial fue recibido de buena forma por la Asociación de Empresas Sociales del Estado, quienes reconocen a su vez que aún es insuficiente. Hospitales a los que más se les debe, pues obviamente está lo que antes se denominaba la estrategia de 14+1, donde sigue estando el Pablo Tobón Uribe, el mismo San Vicente, la IPS Universitaria, el Hospital General de Medellín, Metro Salud y los departamentales, ¿cierto? El Hospital Marco Fidel Suárez, el San Rafael de Itagüí, entre otros. Se espera que estos recursos sean inyectados en los próximos 2 meses y en cuanto a Sabia Salud, que es la EPS del régimen subsidiado en Antioquia con 1.7 billones de pesos, implicará un gran hito para su estabilidad financiera. Después de 70 años, los médicos rurales recibirán salario. Esto gracias a una ley reglamentaria que permitirá que estos médicos reciban compensación por su año rural. El inicio de los pagos será en el año 2020. No, es importante, era un tema que se venía trabajando hace ya un buen tiempo. Finalmente en el ministerio fue reglamentada la ley
y eso pues dará vía libre a que los residentes reciban la remuneración de 3 salarios mínimos vigentes y va a representar un alivio para ellos en sus procesos formativos. Era una deuda que tenía el gobierno y el país con los residentes cuando estábamos en procesos formativos y de 70 años, que hace que empezaron las residencias en Colombia, de los pocos países que no remunerábamos a los residentes, y ya pues se logró con la participación de muchos actores y el gobierno lo ha plasmado y esperemos que sí se haga efectiva. Alarmantes cifras de violencia física, psicológica y sexual contra menores de edad revela la primera encuesta realizada por el Ministerio de Salud sobre este asunto. En la encuesta aparece que el 40% de las personas encuestadas manifiestan haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Según la encuesta nacional contra la violencia en niños, niñas y adolescentes realizada en cerca de 14.000 hogares a jóvenes entre los 18 y 24 años, alrededor del 40% manifestaron haber sufrido algún tipo de agresión en su familia. Violencia física, el 37% de los hombres, violencia psicológica, el 21% de las mujeres y violencia sexual, el 15% de las mujeres. Esos son, digamos, los datos más relevantes de una encuesta que se realiza a personas entre 18 y 24 años, preguntándoles si recuerdan haber sufrido temas de violencia. Frente a estos alarmantes porcentajes, el viceministro de Salud Pública advirtió que hay que buscar más espacios de diálogo en familia, puesto que muchas veces los menores prefieren callar por temor. El país tiene que saber que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es una realidad. Hoy estamos viendo los datos, pero no nos quedemos en los datos, vamos a las casas y entendamos que adentro de nuestros hogares puede haber casos de violencia para conversar, puede haber problemas de consumo de alcohol que genere violencia, puede haber dificultades de violencia sexual, violencia psicológica. Yo creo que hay que quitarnos, digamos, el estigma de verlo en los periódicos y empezar a entender que esto sucede en nuestros hogares, a conversar, a buscar ayuda para resolverlo. En total fueron 6.000 los jóvenes encuestados y el 77% de los abusos manifestados se presentaron en los hogares por algún miembro de la familia. El presidente de la República, Iván Duque, de visita en Medellín, anunció un paquete de medidas para sortear la difícil situación que afronta el sector textil-confección. Entre las medidas se destaca exención de impuestos y acuerdos comerciales bilaterales. Fábricas de productividad, donde tenemos ya la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aliada con el programa de transformación productiva, doctor Camilo, y que con eso podamos llegarle a las empresas del sector. Y hagamos eso hoy mismo en este diálogo con Inexmoda para que Fábricas de Productividad pueda trabajar con las empresas nacientes y consolidadas en mejorar su desempeño para acceder a mercados. Y usted decía, doctor Carlos Eduardo, que se necesita también facilitar el comercio. Pues facilitar el comercio significa que nosotros tengamos una diplomacia comercial para el sector. Así se lo planteé al presidente Macri en mi visita a Argentina. Le dije, yo quiero que el producto textil colombiano, que la moda colombiana pueda llegar al mercado argentino, donde somos muy competitivos en precio, en diseño y en marca. Toda la consolidación de la cadena también necesita una política tributaria competitiva. Hasta hace 2 o 3 años este sector estaba muy aporreado por la carga tributaria. Tasas efectivas de tributación del 60 o 70% dependiendo del tamaño de las empresas. En 11 meses, ¿qué se logró? Bajar la tasa nominal de renta, 1. 2, que pudiéramos facilitar el descuento del 100% del IVA que se invierte en bienes de capital. Es decir, todas las empresas de esta cadena, cuando invierten hoy en maquinaria y en tecnología para su proceso transformador, pueden descontar el 100% del IVA que pagaron en esa inversión. En la apertura de Colombia Moda, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que el 19% de los empleos en Medellín y el Valle de Aburrá están jalonados por el sector textil-confección. Dice también el alcalde que a la fecha se han constituido 9.900 empresas dedicadas a esta actividad.
La administración municipal asegura que se viene realizando un esfuerzo en la Escuela de Alto Liderazgo, donde se ha logrado formar a más de 40 directivos para las empresas del sector textil confecciones. Y este sector moda, con Cámara de Comercio, con nosotros, hemos formado ya a 92 directivos de empresas del sector textil, que generan hoy 20.000 empleos, y que hay que recordar que a cierre del 2018 en Medellín, hoy Medellín cuenta con 9.973 empresas dedicadas a la industria textil. El 19% de los empleos de Medellín los jalona este sector. Por eso es importante el trabajo en equipo con los emprendedores y por eso ellos seguirán acá con nosotros también en esta feria. En esta edición, además también hay que decirlo, se generan 3.384 empleos indirectos en la ciudad de Medellín. Son más de 12.000 compradores entre nacionales e internacionales y por supuesto los periodistas también que nos acompañan tanto de Colombia como del exterior, a quienes les queremos dar la bienvenida y es importante para la ciudad. En el evento inaugural de Colombia Moda, el alcalde de Medellín aprovechó para invitar a la primera dama de la nación para que haga parte de los jurados durante el desfile de silleteros. La propietaria de un apartamento que lo compró en el año 2018 está viviendo un drama porque le acaba de aparecer una deuda de impuesto predial causada en el año 2015. Esto a pesar de que el inmueble ha tenido varios propietarios y todos tenían paz y salvo. Este noticiero conoció la denuncia de una propietaria que compró un apartamento confiada en el paz y salvo que les pidió la Secretaría de Hacienda, pero resulta que un año después llegó una deuda de un predial de 2 propietarios anteriores. Resulta que este año, cuando nos llegó pues la factura del primer trimestre, llegó a nombre de mi esposo y mía, pero adicional llegó a nombre de otra persona, otra factura con una deuda. Nosotros fuimos a la Secretaría de Hacienda a preguntar pues qué era lo que había pasado, a hacer pues como el reclamo, y luego pues de radicar el reclamo nos dicen que esa deuda es de una señora del año 2015. A esta señora nosotros no le compramos el apartamento, sino que previamente ya había pues otro propietario que fue al que le compramos, y la Secretaría finalmente dice pues que la señora tiene una deuda del 2015 y nosotros como nuevos propietarios debemos asumir esa deuda de la señora. Esta propietaria con su esposo tienen el predial de 2019 más la deuda de 2015 con los intereses que ha corrido hasta la fecha. Sí, la respuesta de ellos es que nosotros como actuales propietarios del apartamento debemos responder por esa deuda de anteriores propietarios, donde la misma Secretaría en algún momento a ellos les dio su paz y salvo, donde constaba que el apartamento estaba saneado de impuestos. La preocupación de esta familia es que hasta el momento no ha podido pagar su impuesto predial de 2019, mientras que se busca una solución para la deuda del anterior propietario. Y a propósito de la situación que está viviendo la propietaria de un inmueble al que le aparecieron ahora deudas del año 2015, la Secretaría de Hacienda de Medellín respondió que en efecto se están realizando actualizaciones que están arrojando deudas anteriores. Lo que debe hacerse, dice la Secretaría de Hacienda, es buscar al primer propietario para que salde esta deuda. La Secretaría de Hacienda de Medellín manifestó que frente a la denuncia efectivamente se hizo una actualización en el sistema de información donde empezó a arrojar deudas de los predios. Mire, gran parte de la estrategia que nosotros hemos incorporado en la Secretaría de Hacienda para tener claras las obligaciones de nuestros ciudadanos es incorporar un componente de gobernar los datos. ¿Qué quiere decir esto? A comienzo de año nosotros separamos el impuesto predial por matrícula. Cuando hicimos esto lo hicimos con unos, digamos, beneficios en términos de recaudo, en términos de transferencia del bien inmueble, pero también lo hicimos porque encontramos que en los sistemas de información que tienen 1.22 millones de predios, 720.000 contribuyentes del impuesto predial, pues hay situaciones que son atípicas. Allí encontramos que había contribuyentes que no tienen predio, pero que todavía tenían obligación, o contribuyentes que teniendo predios, pues tenían unas deudas anteriores a que ellos fueran los propietarios. Eso lo evidenciamos, lo venimos trabajando, no es la generalidad, hay que aclarar eso, son unos casos puntuales. En este caso, la Secretaría viene analizando la situación para lograr llegar a un acuerdo con el contribuyente que tiene la deuda, sin importar si es o no el propietario. Unos casos que estamos sentándonos con esos contribuyentes a mirar cómo organizamos para identificar quién era el real,
deudor de la obligación, y así poder con ambos contribuyentes, con quien era el propietario en su momento y quien es actualmente el propietario, pues definir esta obligación del impuesto predial. Hay una realidad y es que esos valores no se han cancelado, Aquí la pregunta es ¿a quién se los vamos a cobrar? En este caso particular, la Secretaría de Hacienda decidió separar la deuda del impuesto predial de 2019 con la deuda anterior mientras se concilia con el responsable del impuesto predial de ese entonces. Cambia la forma en que los jóvenes buscan trabajo en Medellín. En la capital antioqueña, por lo menos 350.000 jóvenes buscan empleo utilizando la red LinkedIn. La búsqueda de empleo se trasladó a las redes sociales, pues los jóvenes de la capital antioqueña utilizan LinkedIn a la hora de ubicarse laboralmente en las empresas de Medellín. Recientes investigaciones dan cuenta que son 350.000 los que se registran en la red social para conseguir empleo. En Antioquia ya hay una movida muy fuerte de trabajo, no solamente porque es un departamento con un alto nivel de empleabilidad. Aquí hay las empresas más grandes de Colombia están ubicadas acá en Antioquia y por lo tanto el nivel de profesionales es muy exigente, el nivel de perfiles que se está buscando en el mercado es muy específico. Las empresas vinculadas a la red social ofrecen más de 3.000 empleos, donde se destacan las áreas de contabilidad, administración y derecho. Es enseñar a que la gente ya no tiene que tomar un bus y un taxi y gastar un montón de dinero imprimiendo un currículum que entre otras nadie le va a recibir porque los departamentos de recursos humanos ya no funcionan así. Hoy en día obviamente digamos como toda esta generación de millennials es una generación que ya creció en la era digital, ¿sí? Son digitales nativos y por lo tanto esto de imprimir el currículum y enviarlo en físico no existe, digamos, en su forma de actuar, en sus comportamientos no está el hacer esto. En Colombia hay 7 millones de usuarios, más de 5.000 empresas registradas y más de 7.000 escuelas de formación, donde los paisas se destacan por ser pioneros en buscar empleo desde esta red social.